Mañana 28 minutos. Si bien la decisión de ayer del Consejo de Estado alrededor de la rectoría de la Universidad Nacional era una decisión esperada hace más de un año, la historia está lejos de terminar. Esta mañana, a través de un comunicado, el rector José Ismael Peña, al que le van a devolver la rectoría, le está pidiendo acompañamiento a los órganos de control, particularmente a la Procuraduría, para que le haga seguimiento al cumplimiento de la decisión del Consejo de Estado. El Consejo de Estado que falló en contra del profesor Leopoldo Múnera y declaró su elección como rector como un acto ilegal, lo que significa un inminente cambio otra vez en la rectoría. Estamos hablando de la universidad pública más importante del país. Para entender esta historia hay que devolvernos al 21 de marzo de 2024, el día en el que el Consejo Superior Universitario eligió como rector al profesor Peña, una rectoría para un periodo de 2024-2027. La elección contó con el apoyo del gobierno, representado en ese Consejo Superior por la entonces ministra de Educación del gobierno Petro, Aurora Vergara, y 2 votos de 2 delegadas más que estaban allí. Apenas se enteró de la elección, al otro día el presidente Petro se opuso y cuestionó que incluso sus delegadas hubieran votado por Ismael Peña. Se metió el presidente, pidió que el rector fuera Leopoldo Múnera con el argumento de que era él el que había ganado la votación en la consulta universitaria, que no es de más recordar que no es un requisito para ser rector, aunque sí hace parte del proceso de elección. Con la desautorización y la oposición del presidente Petro, en el Consejo Superior les tocó hacer maromas y cambiar al profesor Peña, que fue rector apenas unos meses, unos pocos días, y luego se posesionó ante un notario. Pero todo eso terminó con que eligieran a Leopoldo Múnera. Esas maromas son las que dice el Consejo de Estado fueron ilegales. Ahora, ¿qué sigue? Pues lo que están recomendando al rector saliente, Leopoldo Múnera, es que haga el proceso de empalme y entrega al nuevo rector, a José Ismael Peña, mientras los estudiantes hoy comienzan a reunirse a partir de las 9 de la mañana para estudiar esa decisión y decidir si van o no a paro. Ojalá los estudiantes escuchen a los profesores que amanecen proponiendo que acaben este semestre y después se metan en el cuento político de la rectoría de la universidad. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. En medio del escalamiento militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, aumentando la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro, hablamos del rol de Colombia en una eventual negociación para buscar una salida institucional a la crisis de Venezuela. El presidente Gustavo Petro esta madrugada escribió un largo mensaje en sus redes sociales planteando varias cosas, ayudas de memoria, revelando hechos y haciendo advertencias. Por ejemplo, el presidente Petro confirma que hubo reuniones en Bogotá con gobiernos de Europa, con el gobierno de Joe Biden, con el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, que en esas reuniones se propuso el desmonte de las sanciones de Estados Unidos, dice él, para desescalar el clima político. Luego dice el presidente Gustavo Petro que las elecciones no fueron libres, las del 28 de julio del año pasado, por el bloqueo de Estados Unidos a la economía venezolana, pero no habla de la inhabilitación de María Corina Machado ni de la persecución del régimen en contra de la oposición como un elemento que tampoco hacía que esas fueran unas elecciones libres. Dice el presidente Petro que propuso un gobierno para Venezuela al estilo del Frente Nacional en Colombia para superar la crisis. Una nota al margen es que llama la atención que el mismo presidente Petro que hoy plantea el Frente Nacional de Colombia, que dice que puso fin a la violencia en Colombia que causó más de 300.000 muertos, era el mismo que hasta hace algunos años criticaba esa manera de gobierno por considerar que había cerrado los canales democráticos para nuestro país. Y el presidente Petro adicionalmente hace una advertencia. Dice que militarmente, si Estados Unidos llegara a hacer una intervención en Venezuela, no solamente podría causar miles de muertos, sino que podría provocar el crecimiento de ejércitos ilegales a ambos lados de la frontera, en Colombia y Venezuela, y dice que incluso podrían fragmentarse el territorio venezolano y el territorio colombiano. En ese escenario en el que el presidente insiste en un gobierno de transición, Colombia había hecho a través de su canciller una serie de planteamientos desde España, que luego intentó desdecir, en los cuales se hablaba incluso de la posibilidad de que Nicolás Maduro estuviera eventualmente negociando su salida. En medio de todo este escenario, no podemos olvidar que en Venezuela no hay una democracia, que ya hubo elecciones el 28 de julio del 2024 a pesar de las trabas de la dictadura, y hubo un ganador que fue el opositor Edmundo
Edmundo González Urrutia. Por eso es un sofisma proponer hoy unas supuestas elecciones libres o plantear gobiernos de transición compartidos entre la dictadura y la oposición. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:34 de la mañana. Los falsos positivos en Meta fueron producto de un pacto entre los paramilitares con algunos militares a cambio de dejarlos delinquir y expandirse en ese departamento. Esta es la más grave conclusión a la que llegó la JEP en la investigación por el asesinato de 209 personas y la desaparición forzada de otras 65 en el Meta entre el año 2002 y el año 2009. Esa es la razón de la última imputación por crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de 30 militares, entre ellos 3 generales en retiro del ejército: Carlos Ovidio Saavedra, Francisco José Ardila y Carlos Eduardo Ávila, como autores por omisión, por la laxitud, por no ejercer los controles sobre estos crímenes que fueron delatados, entre otros exparamilitares, por alias Otoniel, que está extraditado y quien fuera el máximo comandante del Clan del Golfo. Por primera vez, la JEP investigó el papel de la FARC en los bombardeos y concluyó que fueron manipulados, que fueron engañados para bombardear y así legalizar estas bajas que fueron presentadas como legítimas en el marco del conflicto. Por esta investigación, ahora la JEP dice con toda claridad que no se trató o que no se trataron de manzanas podridas, sino de un patrón macrocriminal que fue nacional. Y con esta determinación se concluye lo que llamaron en ese Tribunal Especial de Paz fase territorial, para concentrarse en los máximos responsables en el ejército de los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales. La primera decisión que tomaría esta jurisdicción es llamar al general en retiro Mario Montoya, uno de los primeros en ser citados, a declarar como máximo responsable de estas bajas ilegítimas. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Agoniza la reforma tributaria y camina hacia la muerte el proyecto fiscal de Gustavo Petro. 16.3 billones de pesos, la tributaria más grande de toda la historia, incluso superior a la del primer ministro de Hacienda, José Antonio Campo, pero que en esta ocasión está prácticamente muerta, se le está muriendo en las manos al cuarto ministro Germán Ávila, que la presentó pegada además al presupuesto general de la Nación del año entrante, que viene desfinanciado, que viene cojo por derecha, y sin embargo su tributaria ya tiene hoy los santos óleos encima. Tras la ponencia de archivo radicada ayer ante la Comisión Tercera de la Cámara por parte de la representante Catherine Miranda. 19 páginas de ponencia de archivo con un argumento central: que el país no resiste más impuestos, que castiga a familias muy pobres y a la clase media a través, por ejemplo, de impuestos a las compras virtuales y a plataformas como Shein, Temu o AliExpress. También a través del impuesto a la gasolina, que golpea a trabajadores, campesinos, trabajadores, y que además de todo termina encareciendo el costo de los alimentos. Pero una tributaria que además eleva la presión sobre las personas naturales, subiendo las tarifas de renta hasta el 41%, castiga el ahorro, encareciendo dividendos tanto para los nacionales como también para los extranjeros, reactiva un impuesto al patrimonio más alto y más caro, encarece la producción vía impuestos al carbono que no tienen un fin ambiental sino simplemente recaudatorio, y sigue aumentando la carga sobre la extracción de petróleo y de carbón, dos actividades que ya vienen en picada, que ya vienen cuesta abajo y que incluso nos tienen hoy con un déficit de gas, además de, claro, de agravar los problemas de recaudo y administración de los impuestos, pues en lugar de simplificar, lo que hace es que pone más tarifas, más bases y más tributos superpuestos. Ponencia de archivo que deja prácticamente en la lona a la reforma tributaria, a pesar de todos los intentos por mantenerla viva del cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila. Ayer reunido componentes de las comisiones económicas, desesperado por seguir negociando, abierto a seguirse bajando en sus pretensiones, adicional a los 10 billones de pesos que ya le mochó en las últimas semanas. Estás escuchando Blue Radio.